¿Por qué no puedes dormir en paz? La raíz espiritual del ruido mental, la raíz de una mente que no se detiene. ¿Por qué si estás tan cansado, no puedes dormir en paz? ¿Por qué el cuerpo pide descanso, pero la mente se niega a bajar el volumen? ¿Por qué te acuestas y justo cuando todo se apaga afuera, algo se enciende adentro? Hay personas que pasan el día entero funcionando, trabajando, hablando, cumpliendo, sonriendo, y cuando llega la noche, por fin se sientan, por fin se recuestan, pero no descansan. Porque el cansancio físico no siempre es el problema es la saturación del alma. Y hoy Dios quiere llevarte a algo que tal vez nunca habías considerado de esta forma. Tu mente no está rota, está saturada. Y esa saturación tiene una raíz espiritual, profunda, silenciosa, muchas veces invisible. Porque no todo ruido mental nace de pensar demasiado por personalidad. A veces nace de algo que tu corazón no ha podido soltar. A veces nace de una herida que quedó abierta. A veces nace de una culpa que sigues cargando. A veces nace del miedo a que el dolor se repita. A veces nace de esa necesidad de controlar lo incontrolable. Y cuando esa raíz está viva, los pensamientos se vuelven como un ecuan, se repiten, envuelven, insisten. No porque la vida sea más difícil que la de otros, sino porque hay algo dentro que está pidiendo ser atendido. Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir, se cura con paz. Y la paz no es un botón que aprietas, es un lugar al que regresas, un refugio en una presencia, una promesa. Muchos intentan apagar su mente con métodos humanos en distracción, pantallas, música, redes, libros, consejos rápidos, incluso cosas que anestesian por un rato. Pero el problema es que la mente no necesita solo silencio, necesita descanso verdadero. Y el descanso verdadero comienza en el espíritu. Por eso puede ocurrir algo muy extraño. Te acuestas, cierras los ojos y la mente arranca como si estuviera huyendo. Se llena de escenas, de conversaciones, de pendientes, de lo que no dijiste, de lo que debiste haber hecho, de lo que puede pasar mañana. Y tú te preguntas, ¿qué me pasa? Y Dios te responde, no, es que estés mal, es que estás cargado, porque hay cargas que no se ven, pero pesan más que cualquier cosa. Y aquí viene la parte más importante. Dios no quiere solo calmar tus pensamientos, quiere sanar la raíz que los alimenta. Dios es como un buen jardinero. No se queda recortando hojas cuando el problema está debajo de la tierra. No poda solo las ramas visibles. Él va directo a lo profundo, donde nadie mira, donde tú mismo a veces no quieres entrar. Y eso puede dar miedo, porque tocar la raíz significa mirar cosas que has evitado. Significa reconocer emociones que has enterrado. Significa admitir que hay un área donde no estás descansando, porque todavía estás sobreviviendo. Pero Dios no revela para herirte, Dios revela para restaurarte. Hay personas que tienen un ruido mental constante porque viven en un estado de alerta espiritual. Tal vez no lo llaman así, pero se notan siempre anticipando, siempre pensando por si acaso, siempre revisando el futuro, siempre con la mente lista para defenderse. Eso no es solo ansiedad. Muchas veces es un corazón que aprendió a protegerse, porque un día fue herido, y lo que aprendiste como protección, hoy se volvió prisión. Por eso el pensamiento no se calla, porque es como si tu interior dijera, no puedo dormir, tengo que vigilar, no puedo bajar la guardia, algo malo puede pasar. Pero escucha bien, tú no fuiste creado para vivir vigilando, fuiste creado para confiar. La Biblia lo dice de una forma preciosa y directa. Dios no te diseñó para caminar por vista todo el tiempo, sino por fe. Y la fe es descanso. La fe es soltar. Sin embargo, cuando la raíz está torcida, la mente se vuelve un guardia nocturno. Se queda despierta aunque tú quieras dormir. Y Dios hoy quiere preguntarte algo que tal vez nunca te preguntaste. Con honestidad, ¿qué está alimentando este ruido? Porque no se trata solo de me cuesta dormir. Se trata de que hay debajo de eso. A veces la raíz es culpa. Culpa por decisiones del pasado. Culpa por no haber sido suficiente. Culpa por haber fallado.
Y la culpa, cuando no es entregada a Dios, se convierte en pensamientos repetitivos que te juzgan en la noche. A veces la raíz es miedo. Miedo a perder lo que amas. Miedo a que algo salga mal. Miedo al futuro. Miedo a que Dios no llegue a tiempo. Y el miedo, cuando se instala, se disfraza de preocupación responsable. Pero, en realidad, es una carga que te roba el sueño. A veces la raíz es control. No porque seas una mala persona, sino porque un día la vida te enseñó que si no controlas, te duele. Y entonces tu mente intenta controlar pensando, planificando, analizando, anticipando. Pero pensar no controla, solo agota. Y a veces la raíz es una herida no sanada. Algo que te hicieron, algo que perdiste, algo que te marcaron, algo que te quebró por dentro. Y tú seguiste. Seguiste porque tenías que seguir. Seguiste porque nadie podía detener la vida. Pero por dentro, algo quedó pendiente. Y lo pendiente grita de noche. Porque la noche es un espejo. En la noche, el ruido externo baja. Y lo interno se amplifica. Por eso hay gente que no teme al día. Teme a la noche. Porque la noche la enfrenta consigo misma. Con sus pensamientos. Con sus recuerdos, con sus preguntas sin respuesta. Pero hoy Dios no te trajo a este video para que te sientas peor. Te trajo para que por fin entiendas, no estás loco, no estás roto, estás cargado. Y Dios sabe exactamente dónde empezó. Hay una palabra que atraviesa el corazón y revela lo oculto. La Biblia dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que Dios no solo ve lo que piensas, ve porque lo piensas. Y eso es esperanza. Porque si Él puede ver la raíz, Él puede sanar la raíz. Hoy tú no necesitas solo dormir, necesitas reposo. Y el reposo del que Dios habla no es solo cerrar los ojos, es cerrar la batalla interna. Es sentirte seguro, es dejar de pelear con tu mente. Es aprender a descansar en Dios, incluso cuando no entiendes todo. Y esta es la primera verdad que quiero dejarte, como una semilla. Tu mente no se calla porque está dañada. Tu mente no se calla porque algo dentro de ti sigue pidiendo refugio, y ese refugio no es una técnica, no es una distracción, no es una solución humana momentánea. Ese refugio es Cristo. Por eso, hoy vamos a ir paso a paso. Y en la siguiente parte, Dios va a tocar algo muy específico. La soledad de esta lucha, porque gran parte del ruido mental se hace más fuerte cuando crees que estás solo, cuando sientes que nadie te entiende. Y el enemigo usa esa soledad para amplificar el caos. Pero hoy, antes de continuar, necesito que hagas algo como acto de fe, como tú mismo lo escribiste en la transcripción. Escribe en los comentarios, con calma, con intención, en paz en Cristo. No como frase vacía, como declaración, como puerta. Como un Señor, yo quiero ese descanso que viene de ti. El ruido se intensifica cuando crees que estás solo. Hay algo que hace que el ruido mental se vuelva mucho más fuerte, más insistente, más agotador. La sensación de estar solo en la lucha. No solo físicamente, sino solo por dentro. Solo con tus pensamientos. Solo con tus miedos. Solo con preguntas que no sabes a quién hacer. Y eso pesa más de lo que muchos se atreven a admitir. Hay personas que durante el día funcionan normal. Hablan, trabajan, responden mensajes, ayudan a otros, incluso sonríen. Pero cuando llega la noche, cuando se apagan las voces externas, aparece una idea silenciosa que atraviesa el corazón. Nadie sabe lo que realmente me pasa. Y ese pensamiento, aunque no se diga en voz alta, alimenta el ruido porque la mente no fue creada para cargar sola. El alma no fue diseñada para procesar todo en aislamiento. Y cuando lo haces, algo se desordena. La soledad interior no siempre significa que no haya gente alrededor. A veces estás rodeado, pero incomprendido. A veces estás acompañado, pero no sostenido. A veces estás escuchado, pero no visto. Y cuando sientes eso, la mente empieza a hablar más fuerte, como si intentara compensar la falta de contención. Por eso hay personas que se preguntan, ¿por qué pienso tanto justo?
¿Cuándo estoy solo? ¿Por qué el ruido aparece cuando me acuesto? Porque en la quietud sale a la superficie lo que durante el día mantuviste a raya. Y aquí hay una verdad que Dios quiere que escuches con claridad. Él nunca confundió tu silencio con fortaleza. Nunca pensó que porque sigues de pie, estás bien. Nunca creyó que porque no te quejas, no duele. Nunca asumió que porque funcionas, descansas. Dios ve la lucha que nadie ve, y eso importa más de lo que imaginas. Hay una batalla silenciosa que millones de personas libran cada noche en la batalla de una mente cansada que no encuentra descanso. Y el enemigo usa una mentira muy eficaz para intensificarla. Eres el único, solo tú piensas así. Solo tú no puedes dormir. Todos los demás están bien, pero eso no es verdad. La escritura está llena de personas que amaban a Dios y aún así lucharon con su mente, con su alma, con el peso interno. David escribió salmos desde la angustia más profunda, no desde la calma. Elías, después de una gran victoria, pidió morir porque su alma estaba agotada. Job cuestionó, lloró, se quebró, y aún así, Dios nunca lo abandonó. Jesús mismo, en Getsemaní, no solo enfrentó el dolor físico que vendría, enfrentó la presión del alma, la soledad, el peso, la angustia interna. Dijo claramente que su alma estaba triste hasta la muerte. Eso te dice algo muy importante. El luchar por dentro no te hace menos espiritual, te hace humano. Y Dios no se aleja de lo humano. Dios se acerca. Hay un versículo que muchas veces pasa desapercibido, pero que hoy quiero que se grabe en ti. Dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, no de los fuertes, no de los que lo tienen todo. Claro, de los quebrantados. Eso significa que tu cansancio no espanta a Dios. Tu confusión no lo decepciona. Tu mente acelerada no lo irrita. Al contrario, es ahí donde el más se acerca. El problema es que cuando crees que estás solo, empiezas a pelear contra tus pensamientos en aislamiento. Y una mente sola es una mente vulnerable. La soledad interior hace que cada pensamiento suene más fuerte, cada recuerdo duela más, cada miedo se sienta más real. Pero cuando la presencia de Dios entra en esa habitación interna, algo cambia, no porque los pensamientos desaparezcan de golpe, sino porque ya no están solos. Y hay una diferencia enorme entre pensar solo y pensar acompañado por Dios. Cuando estás solo, los pensamientos te juzgan. Cuando Dios está presente, los pensamientos se ordenan. Cuando estás solo, el miedo se amplifica. Cuando Dios está presente, el miedo se relativiza. Cuando estás solo, la noche parece eterna. Cuando Dios está presente, la noche tiene límite. Por eso es tan importante que hoy entiendas esto. No estás fallando, porque tu mente no se calla. Estás cargando más de lo que deberías cargar solo. Y Dios no te pidió que lo hicieras así. Él nunca dijo arregla tu mente y luego ven. Dijo, ven cómo estás. Ven con el ruido. Ven con la confusión. Ven con el cansancio. Ven incluso con la duda, porque cuando vienes, algo se activa en la comunión. Y la comunión no es hablar bonito, es estar. A veces la oración más profunda no es una frase, es una presencia en un Señor. Aquí estoy, en un suspiro, una lágrima, un silencio compartido. Y eso, aunque no lo notes, empieza a bajar el volumen interno, porque el ruido mental se alimenta de la sensación de abandono, y la presencia de Dios la desmantela. Hoy, Dios quiere que escuches esto como una verdad directa, no como consuelo vacío. No estás solo ni un segundo. Aunque nadie más vea tu lucha, Dios la ve completa. Y no solo la ve, la sostiene. En la próxima parte vamos a entrar en algo muy importante que suele generar culpa y confusión, porque Dios no te rechaza por pensar demasiado. Y como esa culpa espiritual es una de las raíces que más alimenta el ruido mental, sin que te des cuenta. Dios no te rechaza por pensar demasiado. Hay una mentira muy sutil que ha hecho mucho daño a personas de fe, a la idea de que si tu mente no está en paz, entonces estás fallando espiritualmente. Que si piensas demasiado es porque te falta fe. Que si no logras callar tu mente es porque no oras bien. Que si sigues luchando con pensamientos repetitivos es porque Dios ya
se cansó de ti. Y nada de eso es verdad. Pero esa mentira se infiltra despacio, casi sin que te des cuenta, y cuando lo hace, agrega una carga más al cansancio que ya traes a la culpa espiritual. Y la culpa es combustible para el ruido mental. Porque no solo piensas, ahora te juzgas por pensar. No solo te cuesta dormir, ahora te preguntas qué estás haciendo mal. Con Dios ya no solo estás cansado, ahora te sientes indigno de descansar. Y ese círculo es agotador. Por eso hoy Dios quiere decirte algo con claridad, con ternura, sin vueltas en Él. No te rechaza por tener una mente inquieta. Nunca lo hizo, nunca lo hará. La mente no es enemiga del espíritu. La mente solo necesita ser renovada, no castigada. Jesús nunca rechazó a nadie por llegar con ansiedad, dudas o confusión. Al contrario, los que más se acercaban a Él eran los que estaban cargados, agotados, desbordados por dentro. Cuando dijo, vengan a mí los cansados y cargados, y yo les daré descanso, no puso condiciones. No dijo, vengan cuando tengan la mente en orden. Dijo, vengan así como están. Eso incluye a los que piensan demasiado, porque pensar no es pecado, sentir no es pecado, luchar no es pecado. El problema no es que tu mente se mueva. El problema es cuando crees que tienes que arreglarla solo. Hay personas que, en su deseo de agradar a Dios, hacen algo muy doloroso consigo mismas, esconden su lucha mental. No la hablan. No la confiesan. No la presentan porque sienten que no deberían estar así. Y entonces oran, pero no con verdad. Oran tratando de parecer bien. Oran filtrando lo que sienten. Oran escondiendo lo que realmente les pasa. Y eso no libera. Eso cansa más. Dios no necesita una versión editada de tu interior. Él ya conoce cada pensamiento, incluso los que te avergüenzan. La Biblia muestra una y otra vez que Dios camina con personas que tenían tormentas internas. David escribía salmos desde la angustia, desde la confusión, desde el miedo, y aún así, Dios lo llamaba conforme a su corazón. Job cuestionó, se quejó, se quebró, dijo cosas durísimas. Y Dios no lo rechazó, lo acompañó hasta el final del proceso. Elías se derrumbó mentalmente después de un momento de gloria. Pidió morir, se aisló. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió, lo alimentó, lo dejó dormir. Le habló con suavidad. Eso te dice algo muy profundo sobre el carácter de Dios en él. Cuida antes de corregir. Primero descansa el alma, luego ordena la mente. Pero cuando tú crees que Dios te está mirando con desaprobación por pensar demasiado, ocurre algo muy peligroso, empiezas a huir de Él. Justo cuando más lo necesitas, te alejas en vez de acercarte, te callas en vez de hablar, te exiges en vez de rendirte, y el ruido crece. La culpa espiritual hace que la mente se acelere más, porque ahora no solo intentas resolver la vida, también intentas portarte bien para merecer paz. Pero la paz no se merece. La paz se recibe. Y se recibe cuando entiendes que Dios no te ama menos por tu caos interno. Él no te ama más cuando estás tranquilo, ni menos cuando estás saturado en su amor. No fluctúa con tu estado mental. Y aquí quiero que escuches esto con atención, porque puede romper una cadena antigua. Dios no está decepcionado de ti por pensar demasiado. Dios está esperando que le entregues esos pensamientos, no para juzgarlos, para sostenerlos. Por eso la Escritura habla de renovar la mente, no de negarla. Renovar implica proceso, tiempo, acompañamiento, y nadie se renueva a golpes. La renovación empieza cuando dejas de pelear con tu mente como si fuera tu enemiga y empiezas a traerla a la presencia de Dios. Decir, Señor, esta es mi mente hoy. No está ordenada, no está tranquila, pero es la que tengo y te la entrego. Esa oración, aunque te parezca simple, es poderosa porque rompe la culpa, rompe la vergüenza, rompe la idea de que tienes que estar bien para acercarte. Y cuando esa barrera cae, el ruido empieza a perder fuerza. No de golpe, no mágicamente, pero progresivamente, porque una mente que ya no se siente juzgada
empieza a relajarse. En la próxima parte, Dios va a tocar algo muy profundo que suele estar detrás del ruido mental constante: la necesidad de entenderlo todo. Vamos a ver por qué tu mente busca respuestas, pero tu alma necesita algo distinto. Y cómo aprender a descansar incluso cuando no entiendes. Tu mente busca respuestas, pero tu alma necesita paz. Hay algo que tu mente hace casi sin pedir permiso. Busca entenderlo todo. Quiere explicaciones, quiere lógica, quiere causa, quiere razones. Cree que si logra comprender, entonces podrá descansar. Pero ahí hay una trampa silenciosa, porque no todo lo que duele tiene explicación. No todo lo que pasó tiene un porqué. Claro, no todo lo que estás viviendo tiene una respuesta inmediata. Y cuando la mente insiste en entender lo que no se puede explicar, se agota. Por eso hay personas que pasan noches enteras dándole vueltas a las mismas preguntas. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Y si hubiera actuado distinto? Y si vuelve a pasar, la mente cree que si encuentra la respuesta correcta, podrá soltarse. Pero el alma no se calma con respuestas. El alma se calma con presencia. Y eso es algo que el mundo no enseña. Vivimos en una cultura que valora entender por encima de descansar, analizar por encima de confiar, explicar por encima de acompañar. Pero Dios sabe algo que tú necesitas recordar. Hoy hay dolores que no se resuelven con lógica, se atraviesan con fe. Eso no significa resignarse, significa confiar incluso cuando no entiendes. La Biblia lo dice de una forma muy clara: hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. No dice que viene del entendimiento, dice que lo supera. Eso quiere decir que puedes estar en paz, aún sin comprender. Y esa idea a la mente le cuesta, porque la mente quiere control. Y entender es una forma de controlar. Cuando entiendes, sientes que tienes el terreno bajo los pies. Cuando no entiendes, te sientes vulnerable. Pero Dios no te llama a controlar, te llama a confiar. Y aquí es donde muchos se traban espiritualmente y quieren descansar sin soltar la necesidad de entenderlo todo. Quieren paz, pero siguen interrogando al pasado. Quieren descanso, pero siguen revisando escenarios futuros. Quieren dormir, pero siguen intentando resolver con la cabeza lo que solo se sana en el alma. Por eso el ruido mental aparece con más fuerza en la noche, porque la noche quita distracciones y cuando se apagan las actividades, la mente se queda sola con sus preguntas. Pero Dios no te pide que apagues tu mente, te pide que no la conviertas en tu única guía. Hay caminos que no se recorren con explicación, se recorren con confianza. Jesús mismo no explicó todo. Muchas veces simplemente dijo: sígueme. No dio todos los detalles, no respondió todas las dudas, no aclaró cada paso, pero ofreció algo más profundo en su presencia constante. Y eso bastó. El alma descansa cuando deja de exigirle a la mente respuestas que no puede dar, porque la mente tiene límites. Y reconocer esos límites no es debilidad, es sabiduría espiritual. Tal vez hoy estás cansado, no porque piensas demasiado, sino porque le estás pidiendo a tu mente que cargue cosas que no fueron hechas para ella. Hay cargas que solo Dios puede sostener. Y cuando intentas entender lo que solo puede confiarse, el ruido se multiplica. Por eso el descanso verdadero comienza cuando dices: Señor, no lo entiendo todo, pero confío en ti. Esa frase no es derrota, es rendición. Y la rendición en el reino de Dios siempre trae paz. En la próxima parte vamos a tocar una clave esencial para romper el ruido mental de raíz: aprender a confiar, no como concepto, sino como práctica diaria que cambia la forma en que duermes, piensas y vives. Descansar es aprender a confiar. El descanso verdadero no llega cuando todo está bajo control, llega cuando sueltas el control. Y ahí está una de las batallas más profundas del ruido mental, porque la mente quiere prever, quiere anticipar, quiere protegerse del dolor, quiere evitar que algo vuelva a romperte, y lo hace pensando sin parar. Pero pensar no es confiar, y controlar
no es descansar. Muchas personas oran pidiendo paz, pero siguen aferradas a la necesidad de tener todas las respuestas, todos los escenarios cubiertos, todas las variables calculadas. Y entonces la oración se vuelve una pausa breve antes de volver a cargarlo. Todo en confiar es distinto. Confiar es decir que esto me importa, pero no lo voy a cargar. Solo en esto me duele, pero no me voy a quedar despierto sosteniéndolo. Esto me preocupa, pero lo pongo en manos más grandes que las mías, y eso no se siente natural al principio. Se aprende. Por eso Jesús dijo: aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo descansen cuando todo esté bien. Dijo: aprendan. El descanso es un aprendizaje espiritual y como todo aprendizaje, requiere repetición, humildad y práctica. La ansiedad nace muchas veces de una fe parcial. Confiamos en Dios para lo eterno, pero no para lo cotidiano. Le creemos para la salvación, pero no para la noche. Le cantamos durante el día, pero dudamos cuando apagamos la luz y entonces la mente toma el control. Pero Dios no te diseñó para vivir cargando el mañana en la cabeza, te diseñó para caminar día a día. La Biblia lo dice con una claridad impresionante. Cada día trae su propio afán. No dice que tienes que cargar el de mañana hoy. Cuando intentas vivir el mañana hoy, la mente colapsa. Cuando confías en Dios hoy, el alma descansa. Confiar no es negar la realidad, es mirar la realidad y decidir no convertirla en tu única autoridad. Hay cosas que no puedes resolver ahora. Hay situaciones que no están en tus manos. Hay procesos que llevan tiempo. Y quedarte despierto pensándolos no los acelera, solo te agota. Confiar es elegir descansar aunque el problema siga ahí. Es decir, Señor, esto sigue sin resolverse, pero no me voy a romper por ello esta noche. Eso es fe madura. Y esa fe no se construye en los momentos fáciles. Se construye en la noche, cuando decides soltar lo que te pesa y entregar. Por tanto, Dios no te pide que no te importe, te pide que no lo cargues solo. Por eso hay personas que duermen en medio de la tormenta, no porque no haya tormenta, sino porque ya entregaron el timón. Y aquí hay una imagen poderosa: un niño en brazos de su padre no entiende el camino, pero duerme. No porque tenga control, sino porque se siente seguro. Eso es lo que Dios quiere para ti. No que entiendas todo, que confíes. Y cuando confías, algo cambia en el cuerpo, en la mente, el alma, la respiración baja, el corazón se calma, los pensamientos pierden urgencia, porque ya no estás solo frente a lo que viene. En la próxima parte vamos a entrar en algo muy práctico y liberador. Orar no solo es hablar con Dios, es vaciar la mente en Él. Aprender a soltar pensamientos uno por uno hasta que el ruido empieza a ceder. Orar también es vaciar la mente en Dios. Muchas personas creen que orar es encontrar las palabras correctas, la frase justa, el tono adecuado, la estructura espiritual. Pero cuando tu mente está saturada, no necesitas una oración bonita, necesitas una oración honesta. Porque orar no es impresionar a Dios, es descargar el alma. La mente hace ruido porque está llena de pensamientos no resueltos, llena de preocupaciones acumuladas, llena de emociones que no encontraron salida durante el día, y lo que no sale se queda girando. Por eso hay noches en las que no puedes dormir, no porque no tengas sueño, sino porque tu mente sigue cargando lo que nadie escuchó. Orar es abrir una válvula, es decir, Señor, esto es lo que hay en mi cabeza ahora, mismo, sin filtros, sin correcciones, sin vergüenza. Hay oraciones que no suenan espirituales, pero son profundamente sanadoras. Estoy cansado, no entiendo, tengo miedo, no puedo parar de pensar. Esto me supera en eso, dicho con verdad. Es oración. La Biblia lo expresa con una palabra muy fuerte: derramar. Derramad delante de Él vuestro corazón, derramar. No es ordenar, no es medir, no es pulir, es volcar todo. Cuando oras así, algo empieza a pasar en la mente, ya no tiene que sostenerlo todo sola. Y eso baja el ruido,
Porque muchas veces el pensamiento insiste no porque quiera dañarte, sino porque quiere ser escuchado. Cuando no llevas tus pensamientos a Dios, ellos se quedan contigo, girando en círculo. Cuando los llevas a Dios, encuentran descanso. Dios no se escandaliza por lo que pasa en tu mente. Él ya lo conoce todo. Lo que Él espera no es perfección, es acceso. Jesús mismo, en el momento más pesado de su vida, no oró con frases bonitas. Dijo: mi alma está muy triste. Eso fue suficiente para que el cielo se abriera. Si Jesús pudo orar desde la angustia, tú también puedes. Y aquí hay algo clave: orar no siempre calma de inmediato, pero siempre libera espacio. Tal vez los pensamientos no se van todos de golpe, pero ya no están apretados, ya no están comprimidos, ya no están gritando todos a la vez, porque ahora hay alguien más cargándolos contigo. Orar es decirle a Dios: esto ya no lo puedo manejar solo. Y esa confesión, lejos de ser debilidad, es una forma profunda de fe. Cuando oras desde el cansancio, desde el caos, desde la confusión, no estás fallando, estás confiando. Y poco a poco, esa práctica va enseñándole a tu mente algo nuevo. No tienes que resolverlo todo para descansar, solo tienes que entregarlo. En la próxima parte vamos a tocar algo que muchos ignoran y que marca una diferencia enorme. En él, descanso no se encuentra, se aprende, y Dios quiere enseñarte a vivir desde un reposo que no depende de las circunstancias. El descanso no se encuentra, se aprende. Hay personas que pasan la vida buscando descanso como si fuera un lugar al que algún día van a llegar cuando termine esta etapa, cuando se solucione esto, cuando todo sea como allí. Pero el descanso del que habla Dios no es un destino futuro. Es una forma de vivir que se aprende. Por eso hay gente que duerme 8 horas y se despierta agotada, y otras que atraviesan momentos difíciles, y aún así conservan paz. La diferencia no está en las circunstancias, está en el aprendizaje. Jesús fue muy claro cuando dijo: aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo: imiten mis resultados. Dijo: aprendan mi manera de vivir. Jesús no descansaba porque no tuviera problemas. Descansaba porque confiaba plenamente en el Padre. Dormía en medio de tormentas. Caminaba con calma entre multitudes que exigían. No reaccionaba desde la urgencia. Eso no era casualidad. Era una vida entrenada en reposo. Y Dios quiere enseñarte lo mismo. Pero para aprender a descansar, primero hay que desaprender. Desaprender que el valor viene de hacer. Desaprender que parar es fallar. Desaprender que si no estás en alerta, algo malo pasará. Muchos no descansan porque sienten culpa al detenerse. Culpa por no producir. Culpa por no rendir. Culpa por no resolver. Esa culpa no viene de Dios. Dios nunca te pidió que vivieras agotado para agradarlo. Nunca te pidió que sacrificaras tu paz para ser fiel. El descanso es parte del diseño divino. Por eso Dios estableció el reposo como algo sagrado, no como premio, sino como protección. El alma que no aprende a descansar se endurece, se vuelve reactiva, se vuelve irritable, se vuelve frágil. Pero el alma que aprende a reposar se vuelve estable. Aprender a descansar significa vivir desde otro ritmo, un ritmo donde no todo es urgente, donde no todo es amenaza, donde no todo depende de ti. Y eso se entrena día a día, con hábitos simples, con pausas conscientes, con momentos de silencio, con la palabra, con la oración honesta. No se trata de hacer menos, se trata de hacer desde otro espíritu. El descanso no es pasividad, es confianza activa. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia incluso en tu cuerpo. La respiración se regula, la mente baja revoluciones, el corazón se aquieta, porque el alma ya no está en guerra. En la próxima parte vamos a ver algo fundamental para sostener este descanso en un mundo acelerado, como la palabra de Dios calma lo que el mundo acelera. ¿Y por qué lo que escuchas cada día define tu nivel de paz? Su palabra calma lo que el mundo acelera. Vivimos en un mundo que no sabe detenerse. En todo corren, todo exige, todo interrumpe.
mensajes, noticias, pendientes, comparaciones, expectativas. Incluso cuando te acuestas, el mundo sigue hablando dentro de tu cabeza. Y sin darte cuenta, tu mente adopta ese ritmo. Por eso no es raro que, aunque apagues la luz, la mente siga encendida, porque durante el día fue alimentada con velocidad, presión y ruido. Pero hay una voz que no compite con el caos, no grita, no apura, no exige. La voz de Dios en su palabra no acelera, alinea. Por eso cuando todo afuera va rápido, la Biblia no te empuja, te aquieta, no, te llena de urgencia, te devuelve centro, no te suma cargas. Te recuerda quién sostiene tu vida. La Escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa que no es solo información espiritual, es intervención interior. Cuando la lees, cuando la escuchas con el corazón abierto, algo empieza a desacelerarse por dentro. Tal vez no lo notes al instante, tal vez no se vaya todo el ruido, pero la mente comienza a soltar tensión, porque el alma reconoce esa voz. Es como cuando un niño escucha a su padre en medio de una multitud. Él no necesita verlo, lo reconoce. Así actúa la palabra de Dios en tu interior. El mundo te dice, haz más, corre, no te detengas, todo depende de ti. La palabra te dice, estad quietos, yo voy delante de ti. No temas, mi gracia es suficiente. Y esas palabras no solo consuelan, reordenan. Por eso importa tanto que consumes antes de dormir, que escuchas, que lees, que dejas que sea lo último que entre en tu mente. Porque la mente es como tierra fértil en lo último que se siembra. Suele crecer durante la noche. Si te acuestas con noticias, pendientes y preocupaciones, eso germina en ansiedad. Si te acuestas con palabra, germina paz. No es magia, es siembra espiritual. La palabra de Dios no fue diseñada para ser leída rápido, fue diseñada para ser habitada. Un versículo leído con calma puede hacer más por tu descanso que horas de distracción, porque no intenta callar la mente por fuerza. La invita a descansar en verdad. En la próxima parte vamos a entrar en algo muy profundo y poco practicado. Hoy hay la quietud. No como ausencia de ruido, sino como un espacio sagrado donde Dios sana lo que la prisa rompió. Tiempos de quietud donde Dios sana lo que el ruido no deja. Hay algo que el ruido mental detesta a la quietud, porque en la quietud ya no puede esconderse detrás de la prisa. Vivimos tan acostumbrados a llenar cada segundo que el silencio nos incomoda. Cuando todo se calla, la mente intenta hablar más fuerte. Y por eso muchos evitan quedarse quietos. Pero Dios no se revela en la saturación, se revela en el espacio. La quietud no es vacío, es presencia. No es dejar de hacer cosas, es dejar de huir. Jesús, aún con multitudes esperando, se retiraba a lugares solitarios, no porque no tuviera responsabilidades, sino porque sabía algo que tú necesitas. Aprender en sin quietud, el alma se desorienta. La quietud es el lugar donde Dios acomoda lo que el día. Desordenón, no necesitas horas, no necesitas técnicas complejas, necesitas intención. Unos minutos donde no produces o no resuelves. No explicas, solo estás. Y eso, en un mundo acelerado, es un acto profundamente espiritual. La Biblia muestra un momento muy revelador cuando el profeta Elías esperaba escuchar a Dios. Hubo viento fuerte, terremoto y fuego. Pero Dios no estaba ahí. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba el Señor. Dios no grita para competir con tu ruido. Él espera a que te detengas. Por eso muchos dicen, no escucho a Dios. No es que Él no hable, es que no hay espacio. La quietud no es pasividad, es disponibilidad. Es decirle a Dios, aquí estoy. No tengo palabras, no tengo pedidos, solo quiero estar contigo, y en ese estar algo ocurre. El cuerpo baja la guardia, la respiración se profundiza, la mente deja de correr porque ya no tiene que hacer nada. La ciencia confirma que momentos diarios de silencio reducen el estrés, regulan el sistema nervioso y mejoran el descanso. Pero la quietud con Dios va más allá de lo físico, restaura el alma,
es como un lago agitado. Mientras sigas moviéndote, el agua permanece turbia, pero cuando te quedas quieto, el agua se asienta y vuelve el reflejo. Así funciona tu interior. Dios no te pide que fuerces el silencio, te pide que le hagas lugar. Y cuando lo haces, no siempre con palabras, no siempre con emoción, Él empieza a tocar lo que el ruido nunca dejó sanar. En la próxima parte vamos a revelar algo que puede cambiar tu relación con tus pensamientos para siempre en tu mente. No es tu enemiga, solo necesita dirección. Tu mente no es tu enemiga, solo necesita dirección durante mucho tiempo. Quizás sentiste que tu mente era el problema, que pensar demasiado era una falla, que si pudieras apagarla, todo estaría bien. Pero hoy, Dios quiere cambiar esa mirada. Tu mente no es tu enemiga, tu mente es una herramienta poderosa. Mal acompañada, fue creada para imaginar, discernir, crear, recordar, aprender, pero cuando no tiene dirección, se desborda. Y cuando se desborda, hace ruido. El error no está en pensar, el error está en dejar que los pensamientos gobiernen sin filtro. No todo lo que piensas es verdad, no todo pensamiento merece tu atención, no todo escenario que imaginas va a ocurrir. Muchos pensamientos nacen del miedo, no de la realidad. Otros nacen de heridas viejas. Otros son intentos de tu mente por protegerte de algo que ya pasó. En tu mente aprendió a estar en alerta. No porque seas débil, sino porque una vez fue necesario. Pero hoy ya no estás solo. Hoy Dios quiere enseñarle a tu mente a descansar. La Biblia dice algo muy fuerte: a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso no significa reprimir, significa redirigir. Es como un río. Si no tiene cauce, inunda. Si tiene dirección, da vida. Tu mente necesita cauce espiritual. Cuando un pensamiento llega y te roba la paz, no lo pelees, obsérvalo y entrégalo. Decir, esto no viene de Dios. Esto no me define, esto no gobierna mi noche. Y luego, reemplazarlo. No con frases vacías, con verdad. La renovación de la mente no ocurre de un día para otro, ocurre pensamiento por pensamiento, entrega por entrega. Y aquí hay algo liberador. No tienes que hacerlo perfecto. Habrá noches en las que el ruido vuelva, habrá momentos en los que te cueste. Eso no significa retroceso, significa proceso. Cada vez que eliges traer tu mente a Dios, estás entrenándola como un músculo que aprende a relajarse. Y poco a poco, lo que hoy parece una batalla, mañana será un hábito diferente. En la próxima parte vamos a cerrar con algo muy concreto y poderoso, una declaración para antes de dormir, una verdad que, repetida con fe, empieza a cambiar la manera en que tu mente se apaga cada noche. Declara esta verdad antes de dormir. Hay un momento del día en el que tu mente está especialmente vulnerable antes de dormir. El cuerpo se apaga, pero los pensamientos se encienden. El silencio exterior amplifica el ruido interior. Y ahí, justo ahí, no necesitas pensar más. Necesitas declarar verdad, porque lo último que permites entrar en tu mente antes de cerrar los ojos suele acompañarte durante la noche. Por eso Dios no solo quiere calmarte, quiere alinearte. Declarar no es repetir frases al azar. Declarar es elegir conscientemente en qué verdad vas a descansar. Aunque no la sientas todavía, aunque la ansiedad siga presente, aunque el día haya sido pesado, la fe no empieza cuando sientes paz. Empieza cuando eliges creer. Y esta es la verdad que hoy Dios quiere que declares antes de dormir, con suavidad, con convicción, sin apuro. Mi mente descansa porque Dios vela. Por mí no todo está bajo mi control, pero sí bajo su cuidado. Dilo despacio, respira entre frase y frase. No es una afirmación humana, es una entrega espiritual. Cuando dices mi mente descansa, no estás negando el ruido. Estás diciendo quién gobierna por encima de él. Cuando dices Dios vela por mí, estás soltando la vigilancia constante. Ya no tienes que estar alerta, ya no tienes que anticipar, ya no tienes que protegerlo todo, porque hay alguien despierto mientras tú duermes. La Biblia lo expresa con una ternura profunda: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No dice que dormirás porque todo esté resuelto, dice que dormirás
porque confías. Y la confianza calma lo que la lógica no puede. Haz de esta declaración un hábito, no como ritual vacío, sino como acto de fe. Cada noche, aunque sea en voz baja, aunque sea en tu corazón, vuelve a ella. Y tu mente comenzará a reconocer ese momento como un espacio seguro. Un lugar donde no se lucha, un lugar donde se suelta. En la próxima y última parte, vamos a cerrar con algo muy importante. Una oración para comenzar un nuevo camino de descanso y un cierre breve que selle todo lo que Dios ya empezó a hacer en ti. Señor, aquí estoy, con la mente cansada, con pensamientos que no siempre sé manejar, con preguntas que todavía no tienen respuesta. No vengo a esconder nada, vengo como estoy. Tú conoces cada rincón de mi interior. Sabes qué me preocupa, qué me duele, qué recuerdo. Vuelve una ahí, otra vez cuando intento dormir. Y aún así no me rechazas. ¡Me recibes! Hoy no quiero forzar la calma, quiero aprender a descansar en ti. Te entrego mi necesidad de entenderlo todo. Te entrego mi deseo de controlar. Te entrego los pensamientos que me roban la paz cuando se apaga. La luz toma mi mente. Señor, renuévala con tu verdad. Enséñale a confiar, a soltar, a callar cuando es tiempo de descansar. Que tu presencia sea el límite de mis pensamientos esta noche. Que tu paz guarde mi corazón. Que tu cuidado me permita dormir sin miedo como un hijo en brazos de su padre. Hoy decido descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás conmigo. Gracias por velar por mí cuando yo ya no puedo. Gracias por no soltarme. Gracias porque el descanso que empieza en ti transforma todo en amén. Respira. No intentes analizar lo que sentís ahora. Solo quédate unos segundos en silencio y descansa.